Buenas noches, bienvenidos a Repensando el Bicentenario del Perú como Nación. Les saluda el antropólogo Enrique Sarmiento. El tema que nos convoca en esta oportunidad es la importancia del multilateralismo en la agenda comercial y productiva del Perú. Ustedes recordarán, en las reuniones pasadas, fuimos tratando lo referente al diseño de un modelo productivo para el Perú. Y al respecto, se abordó una serie de posibilidades y perspectivas con relación a lo que a partir de los últimos acontecimientos se han generado como posibilidad, como expectativa. En principio, hemos observado que hay, o se mantiene en todo caso, un temor con relación a las importaciones, ¿no? En ese sentido, esta oportunidad nos dará algunos alcances. Si realmente las importaciones son tan malas como se piensa, ¿cuál sería un criterio, un parámetro para considerar que una política o medidas respecto a la importación pueden ser contraproducentes o perjudiciales, como muchas veces se piensa? Otra de los temores o especulaciones también se han ido definiendo es la repercusión que puede haber tenido eventos como el Brexit, ¿no? También la pandemia del COVID-19, e incluso, como ustedes habrán observado, se ha comenzado a hablar hasta de mercados cerrados. Entonces, para que nos dé mayores luces a partir de su importante experiencia, en esta oportunidad hemos invitado al doctor Carlos Castro Perón, que es un economista de la Universidad del Pacífico, asesor en el gobierno para los diferentes acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Singapur, la República Popular de China, Tailandia, México, la Comunidad Andina, entre otros. Además, también tenemos la oportunidad de contar con el concurso de los prestigiosos economistas, el doctor almirante y economista Carlos Lima Honores, y Carlos Manuel Ponce, es un economista con más de 30 años de experiencia en banca y comercio. Bien, entonces, la dinámica de este conversatorio consiste en que el expositor, en el tiempo que considere conveniente, va a disertar, en este caso, sobre el tema que él ha considerado conveniente, teniendo en cuenta que se trata de un tema fundamental para el Perú en su bicentenario. Y finalizado su presentación, los panelistas van a realizar su turno, un comentario, pero además formulará una pregunta simple o si considera una pregunta compleja, ¿no? Luego iremos a una segunda ronda de preguntas y finalmente, si hay que realizar alguna precisión, habrá una tercera ronda de preguntas, ¿no? Para que quede todo aclarado y explicado como corresponde. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Carlos Castro Perón. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Carlos. No, bueno, buenas noches ante todos. No sé si me escuchan bien primero. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por la organización, por
por la presencia de los panelistas. Para mí, bueno, mi nombre es Carlos Castro Cerón, yo soy economista, como bien mencionaste, de la Universidad del Pacífico, y para mí es un honor poder compartir este tema, porque es uno de los temas que con los cuales yo inicié mi vida profesional. Yo soy de esa generación del 2000, yo salí de la universidad en el 2001, y en el 2002 se crea el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en la época del presidente Toledo, y un poco fui esa generación que cambió la brújula de lo que era la visión de la política comercial. Nosotros veníamos de un enfoque de economía cerrada, digamos, y éramos comunidad andina totalmente, y bueno, en ese entonces el ministro Raúl Descanseco hace una reforma, lo que era MITINSI, lo separa en dos, Ministerio de la Producción y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y dentro del Ministerio de Comercio Exterior potencia una de las áreas de negociaciones comerciales internacionales, y en ese momento pues se da una incorporación de gente que salíamos de la universidad, digamos, y se empieza a gestar toda una suerte de agenda comercial que mirábamos el Perú más allá de lo que era en ese momento, sino mirábamos el Perú en 20 años, en 30 años, y no fue fácil porque en ese entonces hablar de tratado de libre comercio o de apertura comercial se podría ver hasta como traición a la patria. Hablar de un TLC con China en esas épocas era pues imposible. Sin embargo, con mucho compromiso y poco a poco haciendo mucha pedagogía se logró convencer a los diferentes stakeholders, y ahora creo que no me dejarán mentir, ya todo el mundo está de alguna manera informado o vinculado a la apertura comercial como un elemento clave, ¿no? En ese entonces, en mi universidad, por ejemplo, no había la carrera o la especialización de comercio exterior o negociaciones comerciales, es algo que se ha venido dando, ¿no? Entonces, la agenda comercial que el Perú adoptó, de hecho, ha permitido también dinamizar el mercado educativo de otra manera, ¿no? Dicho esto, voy a empezar una presentación, trato de ser lo más ilustrativo posible, con ánimos de que no ser tan aburrido. Y primero que nada, el índice que les propongo es, primero, rápidamente hablar de los fundamentos de la economía peruana, como un contexto macro en el que estamos. Obviamente todo esto se ve distorsionado ahorita por la pandemia, ¿no? Que de hecho hace que la debilidad de los diferentes fundamentos se vea cuestionada. Después pasaré a hablar del sistema multilateral de comercio como una herramienta clave en este proceso, y después el desempeño en materia productiva, ¿no? Porque, como siempre digo, la apertura comercial o el sistema multilateral o lo que fuera no tiene ningún sentido si eso no se traslada en desarrollo, ¿no? En agenda interna. Dicho esto, bueno, rápidamente un poco de fundamento de la economía peruana. Voy a pasar rápido estos temas, pero de alguna manera reflejan la posición en la que Perú se encontraba pre-pandemia, ¿no? Tenemos una deuda pública que para nadie es un secreto, que luego de todas los compromisos fiscales y monetarios que el Perú ha tenido, pues se ubica en uno de los más bajos a nivel mundial, ¿no? Tenemos una deuda pública como porcentaje del PBI al 2019 de 26.9. Claro, todo esto va a cambiar luego de las ayudas que el gobierno ha tenido que implementar con la pandemia, pero de hecho esto nos ha permitido enfrentar la pandemia de la mejor manera, desde un punto de vista macro, no necesariamente micro, que ya podemos discutir en otro momento, ¿no? En el tema de reservas internacionales netas, también somos un país que de alguna manera se posiciona de manera importante con un 28.2% del PBI, el riesgo país prepandemia uno de los más bajos, y la inflación también una de las más bajas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, creo que nadie discute que de alguna manera se ha hecho algo bien, ¿no? En los últimos años. Ahora, ¿cuánto eso llega, disminuye brechas? Es algo que podríamos también verlo en este cuadro. Nosotros acá tenemos un gráfico que nos ponemos como punto de partida el 2001, y ya hacia el 2008 pues vemos que si bien empezamos igual que el Asia emergente, pues obviamente no ha habido el crecimiento a igualdad de oportunidades que se han dado en estos países, ¿no? Perú está por debajo, si uno compara en esta época, pues casi estábamos igual con algunos países. El PBI per cápita, sin embargo, ha subido de manera importante, la tasa de pobreza bajó, todo esto pre-COVID, nuevamente digo.
tasa de progreso extrema estábamos en 2.8, la tasa de alfabetización 94.1, esperanza de vida al nacer 75, y gasto en educación más o menos en 18.2. No, esto no es con relación al PBI, sino el presupuesto de educación es uno de los más grandes del país. Acuérdense que el Ministerio de Educación tiene el ejército más grande, ¿no? Son alrededor de 400.000 profesores los que existen, entonces la planilla es importante. Superamos el presupuesto de educación, de hecho, es superior al de defensa u otros temas. Entonces, también es importante estos indicadores de desarrollo de alguna manera. El tema de la tasa de referencia de la política monetaria es uno de los más bajos, inclusive ahora sigue bajando, y los créditos de consumo también han estado bajando. Obviamente todo esto en términos promedios, no me quiero ir a una discusión de los bancos y todo esto, siempre información a nivel promedio, ¿no? Proyectos de inversión importantes que tenemos en la agenda y que todavía están paralizados, ¿no? Y eso es algo que debemos ponernos en una agenda ya bicentenaria, del bicentenario, donde tenemos que reflexionar como país hacia dónde queremos ir y si realmente pues vamos a priorizar de un sector frente a otro, ¿no? Tenemos Quellaveco con 5.300 millones, La Pampa del Pongo con 2.200, Yanacocha, Mina Justa, en total estamos hablando de que el 41 proyectos, si uno suma, tenemos 40.000 millones de dólares en agenda, ¿no? Otros proyectos no mineros que también son importantes mirar son el metro de Lima, con 5.300, el terminal portuario de Chancay, 3.000 millones, la ampliación de Jorge Chávez, que es muy poca cosa, 1.500. Todo esto en términos concretos es empleo, ¿no? O sea, yo ahí tengo algunas frases que digo, primero hay que crecer para pensar también en incluir. A veces la frase de incluir para crecer suena muy, muy bonito políticamente, pero tenemos que ser realistas. Si no crecemos, no va a haber oportunidades para nadie, ¿no? Entonces, eh, de mirar la inversión privada como un eje de dinamización del gasto público, creo que es muy importante, ¿no? Dicho esto, ahora sí ya entro de fondo a lo que es materia de mi presentación y hablarles un poco del sistema multilateral de comercio, qué es, qué significa y por qué creemos de que ha jugado un rol importante para el país, ¿no? Creo que hay que mirar el contexto de cómo se fue dando esto, ¿no? Primero, ¿qué es el sistema multilateral de comercio? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y claro, y todo el mundo habla de la ronda de Uruguay, ¿no? La OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es el actor clave, no es otra cosa que un club donde están casi todos los países del mundo. Uno de los más últimos, uno de los más importantes países últimos en entrar fue China. China entró recién en el 2001 a la OMC. O sea, antes estábamos casi todos, ¿no? Pero China entró el año de 2001. Quiere decir que algo de bueno tenía este club, ¿no? Que de alguna manera era importante para ser miembro. ¿Y qué cosa es lo que tenía la OMC de importante, ¿no? Antes de la OMC, los países pues podían hacer lo que quisieran. Básicamente era un desorden, era un caos, era una suerte de reglas inciertas, de los países lo respetaban cuando querían, no querían, y de alguna manera la OMC lo que hace es tratar de generar una institucionalidad, ¿no? Existe un organismo en Ginebra, Suiza, que ya contempla esto y que se encarga de justamente hacer el seguimiento al foro. ¿Cuáles son las reglas o principios? Yo no quisiera entrar mucho a teoría, sino cosas básicas y concretas que de alguna manera pueden servirnos para entender cuando hablamos del sistema multilateral de comercio. ¿Cuáles son las reglas o principios? Primero, el principio de nación más favorecida. ¿Qué cosa significa este principio teórico? Quiere decir que yo no puedo tratar, Perú no puede tratar de manera más favorable a un país frente a otro país. Este principio que parece obvio muchas veces se vulnera y es ahí donde se arman conflictos comerciales a nivel internacional. Es decir, el principio de nación más favorecida es que yo debo tratar todos por igual. Es un principio del sistema multilateral donde estamos todos involucrados y que rige, ¿no? Esto que ustedes ahora lo entienden como concepto, más adelante lo vamos a discutir, porque ustedes me pueden decir, pero Carlos, esto no es tan cierto, porque el TLC con Estados Unidos, ¿qué cosa es?
el TLC con Estados Unidos es tratar mejor a Estados Unidos y Estados Unidos te trata mejor a ti frente a lo que tú tratas a la Unión Europea o a otro país. O sea, el bilateralismo, que es, digamos, la otra opción al multilateralismo, es una perforación al sistema de nación más favorecida. Lo cual es cierto, pero vamos a ver que esto también tiene sus beneficios. Entonces, ese es el primer principio básico del sistema multilateral. El siguiente principio básico del sistema multilateral es el principio de trato nacional. Esto parece obvio, pero muchas veces no se sabe interpretar o muchas veces hay que inclusive, y ahí me voy a ir un poquito, pero a los congresistas sobre todo les encanta vulnerar este principio. ¿Qué significa el principio de trato nacional? Las reglas del comercio internacional multilaterales establecen que tú, una vez que un producto entra a tu mercado, un producto extranjero, no puede tratar de una manera perjudicial frente a tu producto nacional. O sea, una vez que un producto paga su arancel, tiene que ser tratado igual que un producto nacional. Y ese es el principio de trato nacional. Y este principio puede ser y se vulnera, de hecho, en el comercio internacional muchas veces, y por eso existen los paneles que ahorita voy a explicar. Entonces, por ejemplo, si yo mañana saco una ley, que de hecho hoy, si ustedes han visto el peruano, hay una ley que dice que los productos importados tienen que tener un etiquetado, pero no dice los productos en general, dice los productos importados. Ya ahí podría haber un vicio de nulidad a nivel internacional de eso. O si yo mañana saco una ley que diga, los productores avícolas pueden pagar impuesto a la renta si el maíz que compran es el de maíz nacional. O sea, yo exonero una carga tributaria a condición de que usen de un producto local. Eso está perjudicando al producto extranjero. Entonces, ese principio se está vulnerando, que es el principio de trato nacional. ¿Ok? Entonces, es muy importante también estar en cuenta, nosotros a nivel internacional hemos reclamado por este principio, porque a veces los países son muy creativos, ¿no? No te lo vulneran con una ley, pero te vulneran con una norma que en la práctica implica una vulneración. Me explico. Si mañana un país dice, los tragos, o perdón, los licores que tienen más nivel de alcohol, por encima de este nivel de alcohol, van a pagar un impuesto adicional. Y qué curioso, ¿no? El único producto que tiene más nivel de alcohol es el pisco, por ejemplo. Entonces está beneficiando a su producción local. Entonces hay muchas formas, puedes sacarle la vuelta a este principio de trato nacional y por eso es muy importante estar vigilante siempre a eso. El otro tema es que si yo pregunto cuáles son los aranceles del Perú, todos me van a decir 0, 4, 7, 12. Pero eso es verdad, pero al mismo tiempo no es verdad. ¿Por qué? Porque en la OMC o en el sistema multilateral tú lo que tienes son consolidados. El arancel que nosotros tenemos en el país es 30%. O sea, el Perú, si mañana quiere, puede subir el arancel hasta 30%. Eso que uno hace se llama política arancelaria. Entonces, el sistema de multilateral de comercio establece los famosos techos consolidados. Todos los países tienen un techo. Todos los países tienen un techo. Entonces, tú puedes moverte 0, 7, 4, lo que tú quieras. Mañana, si el gobierno quiere, puede subir el arancel hasta 30, sí, sí puede hacerlo. Después vamos a ver si eso impacta o no impacta, porque es otra discusión. Pero si mañana el gobierno quiere, puede subir el arancel hasta 30%, porque así lo tienen OMC. O sea, a nivel multilateral, nadie nos puede cuestionar. Solo se puede vulnerar ese techo con una medida antidumping, salvaguardia, derecho compensatorio que se aplica bajo ciertas situaciones especiales del comercio internacional. Entonces, pero los consolidados son muy importantes. Por eso, cuando el presidente Fujimori, el año 94, porque la OMC existe, el sistema multilateral existe como OMC del año 94, Fujimori lo que hace es consolida. Nosotros teníamos aranceles de 100%, 150%, olvídense, eran aranceles súper altos, ¿no? Y Fujimori lo que hace, porque eso era voluntario, uno ponía el techo que quería. Obviamente se negociaba, ¿no? Pero uno notificaba a la OMC. Fujimori lo que hace es notificar el 30%.
Entonces Fujimori lo que hace es anclar una política arancelaria. Singapur, por ejemplo, tiene cero. Singapur es un país súper abierto y ellos han notificado a la OMC esos techos. Hay países que no. Brasil, por ejemplo, tiene techos mucho más altos. Por ejemplo, Brasil para automóviles creo que tiene el techo de 35% y aplica 25 o 30. O sea, ahí, o sea, su aplicado y su consolidado están ahí. Si no estoy siendo claro, por favor, después me preguntan o de alguna manera me interrumpen si lo desean. Bueno, esos tres principios son el corazón del sistema multilateral. Quien quiera aprender sistema multilateral, esto puede dar para un curso, pero obviamente esos son los tres principios básicos del sistema multilateral. Eso hace que todos los países se comporten de una manera equilibrada. Entonces, ¿cuáles son las funciones ahora de la OMC? Primero, que sirve para negociaciones. La OMC ahorita ciertamente está parada, pero sirve para un sistema de negociaciones. ¿Por qué? Porque todas estas cosas se negocian. Existe un proceso de dinámica que se va negociando. Otro elemento importante para lo que sirve la OMC es supervisar las políticas comerciales nacionales. Cada 7 años, el Perú, y eso es algo que poco se sabe, el Perú pasa un examen de política comercial. Y lo que hacen los países es te examinan toda tu legislación que has sacado en esos 7 últimos años y te cuestionan, te llevan, son reuniones muy intensas. Yo he tenido la oportunidad de participar en una cuando estaba en el Ministerio de Comercio Exterior y la verdad que son reuniones súper duras porque tienes que sustentar tu política comercial y es como un examen donde te cuestionan todo. Esto por transparencia lo hace la propia Secretaría de la Organización Mundial de Comercio, pero luego los países ya se arman reuniones con los países para entrar al detalle de la letra chiquita. Finalmente, algo que para mí es muy importante, quizás más importante que los otros dos, es que sirve para resolver las diferencias comerciales entre los países. Antes de la OMC no existía eso. Ahora la OMC es vinculante, es decir, cuando escuchamos que Trump se pelea con China, no es otra cosa porque Trump tiene casos que le ha ganado a China en la OMC y le puede aplicar esas medidas comerciales, porque cuando tú sometes a un país a un juicio, que son estas diferencias comerciales, lo que hace el órgano, digamos, es como un tribunal de la Organización Mundial de Comercio, dirime, ¿no? Y saca un fallo. En ese fallo es que dice, efectivamente, Brasil tiene la razón o Estados Unidos tiene la razón y de alguna manera saca el fallo y el país que gana le exige al otro que implemente la reforma necesaria para adecuar su política y no le siga perjudicando. Juicios de esto han habido bastante. De hecho, Perú también ha ido a este mecanismo de solución de diferencias cuando hemos sentido vulnerados nuestros derechos. Nosotros le hemos ganado un panel a la Unión Europea cuando no querían que entren nuestras sardinas a la Unión Europea, y ese es un caso muy comentado, porque fue una de las pocas veces que un país en desarrollo le ganaba a un país desarrollado. Y posteriormente también tenemos casos muy emblemáticos como Brasil contra Estados Unidos por el algodón o Brasil con la Unión Europea por azúcar. Entonces hay muchos casos que de alguna manera se dirimen a nivel internacional. Entonces, el primer mensaje con esta diapositiva es que nosotros estamos inmersos en un contexto internacional en el cual existen reglas de juego multilaterales y que por eso muchas veces cuando el Ejecutivo observa una ley al Legislativo es porque tiene que tomar como elementos de análisis estas reglas multilaterales que implican adopción de cierta normativa en el ámbito local, ¿no? Por ejemplo, hoy ya tenemos un candidato, no voy a decir el nombre para no levantar pasiones, que dice que se puede exigir que la OMC revele las patentes para producir la vacuna localmente. Eso es no tan verdad, tiene algo de verdad, pero está cayendo en una frase. La OMC tiene propiedad intelectual y sí permite en algunos casos que el país libere la patente cuando hay una pandemia, pero tiene que ser negociado, tiene que ser acordado. Entonces, pero para que un país en desarrollo en condiciones pueda, al liberarse esa patente, producirla localmente, pero
tiene que ser un país grande tipo India o China o Brasil, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado también con los mensajes, son verdades, pero no son del todo ciertas y además que no se pueden implementar de acá a diciembre, son cosas que se van a dar como parte de una negociación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para estar en la OMC? Para los exportadores, seguridad de acceso, o sea, el que tú ya tengas un techo consolidado en la OMC te permite que al menos en ese mercado no te pueden subir más allá de ese techo. Estabilidad normativa es muy importante, es decir, las reglas de juego son normativa importante que nosotros peleamos a nivel internacional. O sea, no se imaginan, ustedes de repente han viajado. La pregunta es por qué en Europa el enchufe es distinto a Perú. O sea, puede parecer tonto, pero eso también es parte de discusión en un ambiente multilateral. Eso se llama obstáculo técnico al comercio. Es decir, existe mucha discusión para que la normativa no vulnere. O, por ejemplo, alguien se acuerda de los VHS cuatro zonas, ¿no? Tú tenías el cuatro zonas o el DVD cuatro zonas que no funcionaba en un mercado. ¿Por qué? Porque de los países lo que hacen es bloquear sus mercados regionales. Entonces, todo eso se negocia a nivel normativo, ¿no? Entonces, los países quieren estabilidad. Para los importadores, igual, seguridad de acceso, estabilidad normativa. Y en tema de, esos son beneficios en tema de derechos. Para los exportadores, casos de dumping o subsidios, comercio de bienes y servicios. Es decir, nosotros también podemos aplicar medidas antidumping, medidas de derechos compensatorios en caso un país nos esté exportando en condiciones no leales. Me explico. Si mañana vemos que, bueno, ahorita ha estado muy sonado, ¿no? Los exportadores de gamarra han dicho que los productos chinos están viniendo a precios dumping, ¿no? Entonces, el país afectado, en este caso Perú, puede agarrar, usando las reglas internacionales del comercio, aplicar un derecho antidumping o un derecho compensatorio o una salvaguardia. Son diferentes, eso da para una clase, pero no quiero darlo. Lo único que les digo ahí es que esas medidas de defensa comercial, como se llaman, permite que el arancel pueda irse inclusive por encima del 30% que les mencionaba. O sea, es la única excepción que permite la OMC cuando tú demuestras una conducta desleal que el arancel vaya por encima. Es decir, es la única excepción. ¿Se acuerdan que yo les dije que había el arancel consolidado de 30? Cuando aplicas un derecho antidumping puedes ir por encima. Es la única excepción. De hecho, ahorita nosotros, a Dios gracias, nos hemos librado de un caso en Estados Unidos por los arándanos. Los productores de cierta zona de Estados Unidos denunciaron al Perú porque dijeron que el Perú, o las empresas peruanas, para ser más preciso, estaban exportando a precios dumping el arándano. Entonces, olvídense, si Estados Unidos nos ponía un derecho antidumping, nos iba a poner un arancel de tranquilamente de 80% y con eso ya no entrábamos a Estados Unidos. Menos mal que creo que un trabajo conjunto del gobierno, el sector privado han hecho que este caso no prospere y de alguna manera hoy por hoy no tenemos el caso como una amenaza. Creo que no era dumping, era salvaguardia. Y menos mal que salió Trump y de alguna manera no se aplicó, pero era un riesgo. Eso le pasó a Chile con el salmón. Chile tuvo un caso con el salmón y no lo dejaron entrar por muchos años bajo el concepto este, y si mal no recuerdo, Colombia con las flores, ¿no? Con las rosas y todo ese grupo. Entonces, el propio sistema multilateral tiene sus flexibilidades y hay que estar vigilantes también si esas flexibilidades se pueden aplicar. Estoy tratando de ser lo más conciso, esto es, cada tema de estos es una clase en un curso de universidad. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años en el sistema multilateral? El sistema multilateral ha estado en crisis, o sea, está en crisis, diría yo. Y uno de los factores es este, ¿no? O sea, la tensión comercial que ha habido entre Estados Unidos y China ha generado muchos encontrones. O sea, ¿qué pasaba? Estados Unidos tenía muchos casos ganados, China también, en el marco de la OMC, pero ya comenzó a dispararles a China de una manera es, demasiado fuerte. Y eso generó que obviamente todos los mercados estuvieron demasiado tensos, demasiado bursátil. Cada vez que Trump salía y declaraba que le iba a poner 200, perdón, que le iba a poner sobre tasa arancelaria a 200 productos chinos, cuando hubo lo de
Huawei, todo eso era una vulneración a las reglas multilaterales y realmente, diría yo, el perjuicio que se le ha ocasionado al sistema multilateral y a las reglas de juego sí estuvieron, estuvieron muy fuertes. Felizmente Biden ha salido con un discurso más conciliador desde un punto de vista ya estratégico, tratando de hacer sentir el peso de Estados Unidos, pero siendo no tan confrontacional. Y eso se veía reflejado en los mercados, ¿no? Se veía totalmente reflejado en los mercados. Y China, que es un país que no se queda atrás, tenía la posibilidad, pues, de, a través de la política monetaria, golpearle duro a Estados Unidos, ¿no? Tú más me golpeas, yo más devalúo. Tú más me golpeas, yo más devalúo. Entonces, los gigantes reaccionaban, el problema lo pagábamos nosotros, ¿no? De alguna manera. Dicho esto, sigo avanzando para ir avanzando, y así los PBIs han estado vulnerables, han estado cayendo. Esa crisis del sistema multilateral nos ha golpeado, ¿no? O sea, esto eran expectativas ya en el 2019, la cosa se está complicando estos años, obviamente. ¿Y cuál es el otro tema que ha quedado, que ha golpeado al sistema multilateral? Las negociaciones que se suponía iban a avanzar, ¿no? Para justamente seguir apelando a que el sistema multilateral de comercio se profundice, porque había necesidad de seguir profundizando el sistema multilateral. Las negociaciones de Doha, que se lanzaron ya hace varios años, el 2001, y fue una negociación muy importante porque Doha, acuérdense que surge después de las Torres Gemelas. Entonces fue algo, el mundo le decía a los antisistemas, en las negociaciones de Doha, vamos a tener una agenda común donde vamos a incorporar temas ambientales, productos ecológicos, todo, pero todo eso lamentablemente ha quedado paralizado y ahora se habla del nuevo proteccionismo que está surgiendo, ¿no? Algo que también ha golpeado es que el órgano de apelación, que es este panel de jueces internacionales que velan que el comercio internacional se comporte de una manera justa, solo tiene 3 de los 7 miembros. Es decir, ahorita no hay miembros, o sea, solo tenemos 3, no pueden sesionar. Entonces el sistema multilateral de comercio está paralizado de una manera muy crítica y que tenemos que empezar a mover la agenda. Perú estuvo jugando un rol importante en este sistema multilateral, pero lamentablemente pues ya las diferentes visiones políticas también han hecho que esto se detenga en los últimos años, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué otro elemento acá que yo traigo a la mesa y es el bilateralismo? O sea, como el sistema multilateral no estaba avanzando, no estaba de alguna manera prosperando, ¿qué pasó? Los países empezaron a negociar de manera bilateral, como una forma alternativa. Es decir, decían, Doha, la agenda Doha del sistema multilateral no funciona, pues vamos a empezar a negociar de manera bilateral o de manera, digamos, plurilateral o andina, Mercosur. Entonces, este gráfico no es otra cosa que todos los acuerdos que hay ahorita en el mundo. Si todos están negociando con todos. Entonces, la pregunta es, si yo ya estoy negociando con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, con el EFTA, con Tailandia, con Singapur, porque el Perú tiene TLC con todos, ¿ya para qué me preocupo por el sistema multilateral? Y todos están igual, todos los países están firmando acuerdos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso hace que el multilateralismo pierda protagonismo y el bilateralismo crezca y de alguna manera cada vez los países han ido profundizando esto. Esto es una realidad que lamentablemente tenemos que convivir. ¿Y por qué apostábamos por el bilateralismo? Porque somos un país chico, o sea, somos un país chico. La pregunta es, nosotros no somos Brasil, que puede darse el lujo, pues, de cerrar sus mercados y de alguna manera, cerrando sus mercados, o la India puede hacer un comercio interno muy fuerte, o a partir de su demanda interna apalancar el crecimiento económico. Nosotros somos un país que de alguna manera teníamos que mirar hacia afuera, y de alguna manera este gráfico lo refleja, ¿no? Estados Unidos, todos sus estados, el Perú es Utah. Solo el Perú, el PBI de Perú es como Utah. Entonces, lo que Estados Unidos compra en todo un año, el Perú le representa un día para Estados Unidos. Entonces, la oportunidad de penetración era importante. Nosotros, cuando estábamos en el Ministerio de Comercio, hacíamos modelos de equilibrio general para de alguna manera ver por dónde empezábamos, ¿no? Y Estados Unidos salía
de lejos como el país más importante, ¿no? Entonces, esa fue la visión que tuvimos en el 2001, 2002 para impulsar una agenda de negociaciones agresiva. ¿Y cuáles son los temas? Porque cuando uno, cada tema de estos es un curso, perdón, es un capítulo en un curso de 6 meses de la universidad, ¿no? Lo primero es el acceso a mercados. Esto es lo que se negocia en un TLC, que también se negocia en un ámbito multilateral, pero mucho más. Imagínense, en un ámbito multilateral negocian más de 180 países. Ponerse de acuerdo 180 países en todos estos temas es difícil. Entonces, en un ámbito bilateral, hemos negociado todos estos temas. Y cada tema es un mundo. ¿Qué negociamos? Cuando hemos negociado con Estados Unidos, hemos negociado bienes industriales, hemos negociado el acceso a los espárragos por automóviles que ellos querían vendernos. Entonces, el que negocia acceso a mercados es bien estresante. El negociador de acceso a mercado tiene que conocer muy bien de la estructura productiva. De alguna manera, eso se negocia. Nosotros hemos logrado que el espárrago entre a 0% arancel, los cítricos y todo lo que ya ustedes escuchan en los últimos años, ¿no? Algo que se negocia y es bien difícil, les puedo asegurar, son las reglas de origen. Yo les pregunto, este celular, este iPhone, ¿de qué nacionalidad es? ¿Alguien me puede decir? Bueno, fácil me van a decir, Carlos, la marca Apple es americana. Sí, la marca Apple es americana, pero este celular está hecho en China, está ensamblado en Tailandia, la pantalla puede ser de Singapur. Entonces, ¿qué nacionalidad tiene? Eso, señores, la nacionalidad se negocia y eso se conoce como reglas de origen. O, por ejemplo, Estados Unidos nos dice, esta camisa, el Perú que tiene el mejor algodón, ¿no? Así nos jactamos, esta camisa me la puedes exportar a Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿cómo sé que esta camisa está hecha con algodón peruano? Porque yo puedo traer el algodón de la India, hago la tela, la coso en gamarra y la exporto a Estados Unidos. Eso se conoce como reglas de origen. Eso también se negocia en un tratado de libre comercio, eso se negoció con Estados Unidos, fueron de las negociaciones más duras que hubieron. No se imaginan lo duro que puede ser negociar este capítulo de reglas de origen. Otro tema son los procedimientos aduaneros. El TLC nos pone ciertos requisitos de eficiencia. El tema de que ahora la aduana no se pueda demorar más de 48 horas en un despacho anticipado, es justamente por los procedimientos aduaneros que se negociaron. El TLC puso como exigencia que no pueda salir una mercadería que llega más allá de 48 horas. Y con eso se fomentó el despacho anticipado y todo lo que conocemos. Entonces, el TLC también pone reglas de eficiencia a la economía peruana que de alguna manera incrementan la productividad, ¿no? Entonces, también nos comprometimos a eso. Obstáculos técnicos al comercio también se negocia. Temas como, por ejemplo, lo que yo le decía, que los enchufes deben ser iguales. Obstáculos que a veces son medidas llamadas técnicas, pero que encubren proteccionismo puro, ¿no? Eso también se negocia. Se negocia de manera especial agricultura, porque hay muchos subsidios a nivel internacional, se negocia medidas sanitarias y fitosanitarias, porque tienes que cumplir protocolos para no perjudicar a la otra parte, ¿no? Con tus plagas o lo que fuera. Y también se negocia servicios. Siempre hablamos de bienes y pensamos en los servicios, perdón, en los bienes, pero no en los servicios. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué en una cancha de fútbol solo puede haber 4 extranjeros? En una cancha de fútbol, por ejemplo, no puede haber más de 4 extranjeros. Bueno, eso es porque los países protegen sus mercados y dicen, no, no puede haber en determinados servicios, que en este caso son fútbol, tantos extranjeros. O por ejemplo, porque en una novela mexicana antes no encontrabas casi actores internacionales. ¿Por qué? Porque México era muy proteccionista y ese comercio de servicios no lo habría. Entonces, para que un extranjero pueda trabajar, el TLC te permite abrir eso. El TLC te permite abrir eso. Telecomunicaciones también, o sea, ahora nos parece muy normal pasar de Claro a Movistar y a Entel con el mismo número. Pero eso fue un tema que vino con los TLCs. Es decir, la portabilidad numérica fue un requisito que se puso. Comercio electrónico también. Van a pagar impuestos las transacciones electrónicas.
¿Dónde está el lugar de residencia de la empresa? Inversiones también se negocia, es decir, todos estos acuerdos de doble tributación se empiezan a ver en este esquema. Entonces, los tratados de libre comercio, lo que quiero transmitir en términos muy, muy rápidos, es definir nuevos estándares para las reglas de juego. Muchas veces nosotros los negociadores lo que buscábamos era importar, por decir, la eficiencia, porque sabíamos que internamente por sí solo no lo íbamos a conseguir. Entonces tú lo que haces es traer alguna buena práctica internacional a tu mercado local y cuando ya firmas el Tratado de Libre Comercio, pues obviamente se vuelve vinculante para todos, ¿no? Es decir, una vez que firmamos el TLC no hay marcha atrás. Y ahí viene de la reflexión que yo les hacía. Es decir, hay otros temas que también son importantes, por ejemplo, compras públicas, también se negocia, salvaguardias, no voy a entrar a cada uno, propiedad intelectual, que es muy importante, por ejemplo, que te reconozcan el pisco como la única bebida, asuntos laborales, asuntos ambientales, y obviamente también en el ámbito bilateral tienes solución de controversia y asuntos institucionales, y todos estos temas son una maraña de reglas y condiciones que de alguna manera, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente no es otra cosa que producto de un tratado de libre comercio, el de la Unión Europea. De la Unión Europea generó el ambiente a través del tratado de libre comercio para que el Ministerio de Ambiente sea una realidad en su momento. Entonces, por eso que luego se vino la fase de implementación, donde tuvieron que pasar muchos temas por el Congreso, ¿no? Entonces, temas financieros también se negocian de manera muy importante, ¿no? En servicios, obviamente. No quiero andar mucho en esos temas, sino darles una rápida mirada. Y bueno, acá ya hablando un poco de cómo esto se ha reflejado en temas de desempeño de la agricultura, por ejemplo. O sea, que hemos conseguido realmente es algo muy importante. Nosotros, hoy por hoy, estos son todos los acuerdos que tenemos vigente, por ejemplo. O sea, nosotros somos miembros de la OMC, pero también tenemos TLC con Canadá, Unión Europea, China, Venezuela, bueno, Comunidad Andina, Mercosur, Singapur, todos estos han sido negociados en su momento, ya están vigentes. Tenemos firmados otros tantos, ¿no? Que están ahí están firmados, pero no han entrado en vigencia, y otras negociaciones que se están mirando con cierto grado de, de intención de profundizarlos. Digamos, yo diría que el único exótico va a ser la India, porque ya tenemos casi todo. La India puede ser un TLC interesante, ¿no? Entender sobre todo. Va a ser una negociación dura, muy dura, porque ahí hay muchos productos sensibles como los textiles, ¿no? Pero es un TLC que podría venirse. Dicho esto, ¿qué podemos ver? Bueno, que la apertura comercial dinamizó las exportaciones. Nosotros, desde 1950 a 2000, las exportaciones agrícolas crecían solo a 3,7, esto lo puede ver. Sin embargo, la profundización de acuerdos comerciales logró esto. No es perfecto, ciertamente, pero de alguna manera del boom que hemos tenido en exportaciones agrícolas es reflejo de esto. En temas ya de frutas y hortalizas, frutas frescas, voy a ir un poco más rápido por el tiempo. Tenemos este notable desempeño, hemos llegado a 5.549, se espera para el 2021, no es poca cosa, en verdad es bastante, estamos creciendo a una tasa muy importante. Luego, esto ha permitido que pasáramos de una manera importante en todo lo que es incorporar nueva oferta agrícola en términos de tierras a la estructura productiva exportadora, ¿no? Teníamos 57.000 hectáreas, ahora estamos llegando a 190.000 hectáreas en agroexportación, distribuido en diferentes regiones. Eso es algo que tenemos que verlo también de manera positiva, un crecimiento de 231%, eso es parte del desarrollo. Podemos discrepar de alguna manera que esto no se ha traducido en desarrollo, todo, pero no es fácil, es parte de la tendencia. En el ranking mundial, Perú está realmente creciendo, es decir, ahora en el 2018 ya en los principales productos esto era nuestro ranking. Realmente es meritorio, por ejemplo, en banano orgánico,
Estábamos en el puesto 68 en 2013, ahora estamos en el puesto 1 y seguimos creciendo y los pronósticos para el 2023 también son positivos, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos empezar a mirar, ¿no? Eh, y tenemos consolidados mercados en todos lados, en América del Norte, en Norteamérica, perdón, 330 millones, en América Central 77, en Oceanía ya tenemos 7 millones, África 1 millón, es poco, ¿cierto? Medio Oriente tenemos 10, Europa 1.473 millones. Entonces tenemos oportunidades que se están mirando. Esto es desarrollo, señores, esto es desarrollo. Estos son jóvenes que salen de las universidades y que las empresas necesitan especialistas en comercio exterior, especialistas en medio ambiente, en inocuidad de alimentos, porque esto demanda una cadena de valor mucho más intensiva en conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que seguir apostando, creo yo, para que eso se transforme también en desarrollo, ¿no? Sin embargo, miren, ¿no? Es algo curioso, porque solamente del total de área cultivada en el país, solo el 4.4 es para la agroexportación, ¿no? O sea, de alguna manera, esas 190.000 hectáreas son las hectáreas que se han preparado justamente para la agroexportación. Entonces, de alguna manera, ahí tenemos que trabajar y todo este conflicto que ha habido en diciembre, un conflicto muy fuerte y que debemos verlo con mucha cautela, debemos encontrar espacios de diálogo porque la formalidad está acá, la informalidad está acá, son 95.6 y tenemos que ver, escuchar a todos los actores para tomar medidas que ayuden, ¿no? Los principales proyectos de infraestructura e irrigación también han sido parte de esto. No podemos desconocer todos estos proyectos que han ayudado justamente a que se dinamice la agroexportación. Tenemos que pensar por qué no incluir a otras regiones, porque está ciertamente concentrado y justamente son las regiones que de alguna manera mencionábamos que han sido parte del conflicto, ¿no? Entonces, números rápidos, acá pueden ver, ¿no? 47.932 exportaciones, millones de exportaciones, 13.000 millones no tradicionales, 89% de los acuerdos comerciales están contemplados, agropesca batieron récord, 20 productos en el top 10 exportador como frijoles secos, quinoa, maca, lacas, colerantes. Entonces, realmente yo creo que se ha hecho un buen trabajo, ahora falta consolidar. ¿Cuáles son la agenda del sector? Tenemos que empezar a mirar temas como la ley de promoción agraria, como hito a resolver. Necesitamos una ley que haga más énfasis en la productividad, entender la productividad, entender el lado de los inversionistas también es importante, porque si no, las inversiones se van a empezar a ir. Se van a empezar a ir, ¿por qué? Porque ya no va a ser un país atractivo. Segundo, el tema de las equivalencias sanitarias, hay que seguir trabajando. De nada sirve un TLC que te da el acceso a la palta, pero si no tienes el permiso sanitario es como que no te lo dieran. Otro tema reto para el país es el tema logístico. Hay un café de buenísima calidad en la zona, o sea, el Perú tiene 3 clústeres de café, la selva norte que es Jaén, o ceja de selva, la central que está en Junín, Pasco, que esas dos salen porque tienen conectividad, pero tenemos un café muy bueno en la zona de Puno, en cierta zona de Puno y Cusco, y que no sale porque el tema logístico es un problema. Y ahí es un reto todavía ser más inclusivo en el desarrollo. Y el cuarto punto, ya para determinar que tiene que ser la agenda, es tener en cuenta el cambio demográfico que estamos viviendo. Eh, digamos, si uno va a las zonas, si uno compara, por ejemplo, Olmos, para ir al norte, ¿qué era Olmos antes, hace 20 años, y qué es Olmos ahora? Pues la agroexportación ha concentrado gente que ha migrado de la sierra y de otros lugares a la zona, pero lamentablemente el desarrollo económico y el gobierno, desde mi punto de vista, no ha acompañado ese desarrollo con hospitales, con escuelas. Entonces, obviamente, hay frustración de parte de los trabajadores que sienten que no se les cumple sus expectativas. Entonces, obviamente, cuando salen a protestar, salen con mucha vehemencia porque es una frustración acumulada que de alguna manera golpea y claro, y tratan de buscar soluciones de manera inmediata a través de un incremento salarial que puede ser legítimo o no,
pero si el gobierno no hace algo y no acompaña con calidad de vida a esas zonas, vamos a seguir teniendo campamentos al lado de las zonas agroexportadoras, pero no desarrollo, ¿no? Entonces, esa es la última reflexión que quiero dejarles. Yo les agradezco por el tiempo y me someto a cualquier pregunta y disculpen si me extendí más de la cuenta. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Castro Cerón. David le pediría una precisión conceptual. Se ha referido del surgimiento de un nuevo proteccionismo. ¿Qué características generales usted observa en ese nuevo proteccionismo al cual usted hace alusión? Escuchamos. Sí, gracias. Creo de que en los últimos años hemos visto que las principales potencias pues han estado siendo lideradas por gobiernos mucho más proteccionistas que hace años, ¿no? O sea, escuchar a un expresidente de Estados Unidos mirar solo su mercado, pues sesga la agenda internacional de alguna manera. Otros países han tenido también que mirar de manera política. Tenemos el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, países vecinos. Entonces, hay toda una agenda internacional, legítima o no, eso puede ser materia de otra discusión, que ha estado cuestionando la apertura comercial como un modelo, pues, de desarrollo, ¿no? Mi visión, ya si ahí puedo complementar, es que lamentablemente cuando eres un mercado tan chico como el peruano, no te queda otra que mirar hacia afuera. O sea, es como una necesidad. Si nosotros nos hubiéramos quedado con la visión comunidad andina, lamentablemente estos números que he mostrado no se podrían haber dado. El hecho que apostamos por una visión de penetrar mercados, o sea, yo siempre digo, cuando negociábamos el TLC con China, yo viajaba a China y la carga emocional que teníamos los negociadores era fuerte porque teníamos que negociar con un país muy complicado en términos conceptuales, era una negociación muy diferente a la negociada con Estados Unidos, pero también con una negociación interna, porque teníamos muchos productores nacionales que no querían al TLC. Y claro, y teníamos que hacer mucha pedagogía porque teníamos que decirle, mira lo que va a hacer China de acá a 20 años, y hoy por hoy las cifras no nos mienten. Hoy por hoy ingresan muchos productos de zonas que no se pensaban a China. Entonces, eso es desarrollo. Por eso digo, hay modelos de nuevos proteccionismos, pero yo creo que para el Perú cerrarse no es una opción. No tenemos un mercado que tenga una demanda interna sólida. La poca demanda interna que hemos construido en los últimos años puede estar vulnerada hoy en día con el COVID, entonces tenemos que empezar a mirar hacia afuera, como otros países ya lo han hecho, ¿no? Esa es mi visión desde un punto de vista ya más conceptual, ¿no? Gracias. Sí, desde el punto de vista técnico, un poco para redondear, ¿se han estructurado algunos modelos predictivos o más o menos es lo que se alcanza a vislumbrar? No, yo creo que estamos en una ola ya de proteccionismo, ¿no? Muchos países, el que no se apueste por la agenda Doha ya es una forma de evidenciar, ¿no? O sea, yo creo que todos los países están cautos. Yo creo que hay megatendencias que a todos les preocupa, megatendencias que están pasando, ¿no? El cambio climático y todo esto que hacen que obviamente los países sean cautos al momento de poder comprometerse a nivel multilateral, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a vivir esta zona de una guerra fría nuevamente por un buen número de años, ¿no? Esa es un poco ya mi percepción. Perfecto, entonces ahora sí pasamos a los comentarios y preguntas de nuestros panelistas invitados. Empezamos por orden alfabético con el almirante y economista Carlos Lima Honores. Almirante, lo escuchamos su comentario. Si cree conveniente también alguna pregunta simple, compuesta. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Antes que nada, felicitaciones, Carlos, muy interesante tu presentación. Es un tema vital el, el accionar de todo lo que se refiere al sistema multilateral de comercio en el cual nuestro país está inmerso, pero sin embargo creo que habría que tomar en cuenta que en el país no se viene desarrollando y que precisamente podrían
podrían afectar ese desempeño que todos queremos ver. Y me refiero básicamente al desarrollo del Plan Nacional de Competitividad, porque en la medida que podamos desarrollar ese plan, lógicamente tendremos una mejor capacidad, no solamente de producción, sino también una mejor capacidad de negociación en el mercado internacional. De otro lado, a esto se suma también que por efecto de la pandemia, el sector agrícola se ha visto seriamente afectado. Muchos de los grandes productores, divididos lógicamente en pequeñas economías agrícolas, han sido descuidadas por el gobierno y no han recibido ese soporte financiero que necesitan para no poner en riesgo las siguientes campañas agrícolas. En todo caso, a raíz de este panorama que tú bien nos has diseñado el día de hoy, nos has mostrado, ¿qué sugerirías a este gobierno como medidas inmediatas para poder enfrentar de una mejor manera todo este sistema de comercio internacional? Sí, gracias. No puedo estar más de acuerdo con tu comentario respecto al tema del Plan Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura que están paralizados. O sea, de hecho es preocupante que yo creo que ahí se urge que los partidos políticos un compromiso en que ese plan no sea el plan de un gobierno, sino que trascienda gobiernos y que apuesten todos por eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo de que ahorita urge una repensada de la política exterior, de la política comercial exterior que la maneja pues el Ministerio de Comercio. Yo apostaría mucho por oficinas comerciales potentes. O sea, no me gusta comparar, pero si Chile, el éxito del modelo chileno, creo yo, es porque ellos se han acercado cada vez a la demanda, cada vez se acercan más a la demanda. O sea, Chile es el gran logístico y es su modelo que de alguna manera nos ha exportado a todos lados, ¿no? Acá tenemos tiendas por departamento chilenas, todo, y Chile tiene presencia en todos los países del mundo buscando oportunidad de negocio. O sea, ahora si no estás en el mercado con presencia física, te pierdes. Entonces, el MINCETUR ha hecho un esfuerzo a través de sus oficinas comerciales, pero creo que falta mucho. Necesitamos agregados agrícolas, por ejemplo. Por ejemplo, en el tema de banano, somos número uno en banano orgánico, pero la cantidad de veces que los importadores en destino le rechazan o le castigan el precio es impresionante. Le castigan el precio, ¿por qué? Porque le dicen, no, vino con una falla, no, tú me dijiste que el banano iba a llegar verde y no llegó tan verde como yo lo esperaba, y en la logística y comercio exterior eso es clave. Entonces, veedores, por ejemplo, y tener todo un aparato público que esté en destino, y que, o sea, por ejemplo, puertos secos para que los productos puedan estar, o sea, ¿por qué no tener nosotros una ¿cómo le llamamos? Como, como espacios donde puedas agrupar productos peruanos, ¿no? Aduaneros, donde eso tiene Chile, con inteligencia comercial y profundiza y se acerca mucho a la demanda. Esa visión es la que nos falta, ¿no? Esa visión de tener más presencia afuera, yo creo que es vital, porque los productores, las grandes empresas, no les da el tiempo para eso. Ellos muchas veces prefieren dárselo al trader y ahí es donde pierdes competitividad también, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondí. Cualquier otra pregunta, adelante. Perfecto. La pregunta del economista Manuel Pons. Escuchamos el comentario. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Carlos, felicitaciones. Efectivamente ha sido una exposición muy interesante. Me remonta a épocas en las cuales yo he trabajado en comercio exterior, en los cuales en el año 90 primero y después en el 95, creo que la Unión Europea tenía recién un año y ya habíamos hecho un trato comercial con una compañía española. Y en esa época se hablaba, me encargaron la gerencia de una empresa que tenía que expandir el mercado y salir del comercio de Perú con España y hacerlo mucho más, más amplio, ¿no? Entonces llegamos a conectar con otros países como Argentina, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos. Y hablaban los españoles en esa época que el futuro iba a ser el comercio en bloques. O sea, ya no era país a país. Te hablo del año 95, 96.
En ese tiempo recibíamos nosotros las cotizaciones de los productos que importábamos en pesetas, y luego vino el euro. Entonces, el euro, la Unión Europea fue, digamos, el esfuerzo de los tres pilares que tuvieron en su momento de la Comunidad Económica Europea y otras dos, para hacer que este continente fuera muy fuerte en el tema de comercio en bloque. Sin embargo, y yo decía, es importante porque a pesar de la diferencia de varios idiomas, ¿no es cierto?, lograron hacer una unificación de criterios y trabajaron bastante bien, por lo menos ya la moneda unificada, y venía un trayecto largo, iba a demorar mucho seguramente. Y pensábamos acá que era importante empezar a pensar en la Unión Sudamericana, que después se convirtió en una suerte de remedio político que hicieron en la época de Toledo con el presidente Lula, creo, y después se desechó todo esto. Ahora hablan del proteccionismo, de las relaciones bilaterales mucho más fortificadas, y entiendo que sumado al Brexit, que se ha consolidado finalmente la salida de Inglaterra o del Reino Unido de la Comunidad Europea, ese comercio en bloques en el futuro creo que va a quedar simplemente en un sueño. No sé si se logre finalmente hacer. ¿Tú qué opinas al respecto? Gracias por la pregunta. Y sí, primero, el tema de bloques yo lo veo en dos niveles. Primero, el nivel bien técnico, que tiene que ver con la acumulación de origen. Eso es algo que poco se habla, pero la acumulación de origen es muy importante a nivel productivo y creo que ahí el país está un poco detenido. Me explico. Cuando nosotros negociábamos con Estados Unidos y nosotros queríamos venderle a Estados Unidos paltas o jalapeño, Estados Unidos nos decía, no puedo dártela, no puedo dártela, no puedo dártela. Y no era porque Estados Unidos no nos los quisiera dar, sino porque México era el que no quería que Estados Unidos nos dé, porque México decía, va a entrar este otro proveedor y me va a sacar del mercado. Sin embargo, ahí muy astutamente el equipo negociador que veía esos temas, tomó contacto con los mexicanos y dijo, mira, el mercado de Estados Unidos es tan grande, vamos juntos. Entonces vamos juntos y además tú tienes la marca, yo no tengo la marca. Yo voy a ser un proveedor tuyo y contigo, pero permíteme acumular el origen, es decir, que tanto el jalapeño peruano o el jalapeño mexicano, por decir de alguna manera, entren como uno solo, porque al final, digamos, si tú estandarizas el producto en lo mejor que se pueda, puedes trabajar un estándar. Entonces, hay muchas formas de ver el bloque, porque claro, nos quedamos en la visión bloque romántica, ¿no? En la visión bloque de comunidad andina y todos somos hermanos, pero nosotros somos muy diferentes en estructura productiva a Colombia, somos muy diferentes en estructura productiva a Ecuador. Entonces, claro, cuando se hablaba del bloque y se pensaba que la comunidad andina, todos como hermanos, íbamos a conquistarnos, a conquistar de terceros mercados, era muy romántico porque mientras para Colombia un producto importado es un producto que compite, para nosotros era un insumo. Entonces, obviamente, mis intereses no estaban alineados con los de Colombia. Y esa era la verdad. Entonces, cuando hemos tratado de ir en bloque, no es posible desde mi punto de vista porque tenemos estructuras productivas muy distintas. Sí es posible si tú optimizas acumulando origen con diferentes países y vas viendo. O sea, esto es como buscar socio por producto, ¿no? Y eso es algo que debemos empezar a pensarlo. Por eso que Chile, el discurso de Piñera en algún momento es ver al Perú como socio, porque él sabe que su ventana de oferta para venderle a Estados Unidos es una ventana que está en determinados meses. Nuestra ventana productiva es tan amplia que de alguna manera permite que mientras, no sé, pues si nos dividimos, imagínense que ustedes fueran uno de mis compradores, ¿no? Mientras Perú a ustedes le vende de enero a marzo, Chile le puede vender de abril a julio. Entonces ya le estás abasteciendo al comprador y le estás asegurando una oferta. Eso es algo que tiene que pensarse en esta nueva lógica, en una segunda versión de tratados de libre comercio, ¿no? Creo que da para más, pero hay que empezar a mirar una agenda distinta, ¿no? Lamentablemente estamos muy en la agenda interna y no estamos viendo las cosas que están pasando afuera, ¿no? Y eso es muy... Permíteme una repregunta, Carlos. En su momento, tú decías pues que los niveles de las escalas productivas son diferentes, pero la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur en su momento y ahora con la Alianza del Pacífico no han sido un intento de volver a retomar ese tema del bloque.
Sí, sí. De hecho, la comunidad andina es un intento, pero yo creo que en la comunidad andina no se puede, porque las estructuras productivas son muy distintas. O sea, repito, ¿no? Mientras para Colombia un producto importado de otro país es un producto que compite con él, para Perú ese producto es un insumo. Entonces yo le tengo que comprar al que es más barato. O sea, entonces le pongo un ejemplo concreto. Cuando Venezuela estaba en la comunidad andina, Venezuela tiene pues, o tenía Acidor, ¿no? Esta siderúrgica del Orinoco que es impresionante grande, ¿no? Y Venezuela, ¿qué decía? Yo quiero que los productores peruanos de industria manufacturera compren el acero de Venezuela. Pero nosotros le decíamos, pero ese no es el acero más barato. El acero más barato es el que viene de Kazajstán, de Rusia. Entonces, ¿por qué o sea, eso que se conoce en el comercio como desvío de comercio, genera que muchas veces estos bloques, algún país asuma mucho sacrificio, ¿no? Y al final lo paga el consumidor, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Es lo que podría opinar ahorita. Bueno, vamos Gracias, Carlos. a una ronda de preguntas, que por lo menos se adelantó un poco. Cambiante Carlos Lima. Si te digo Carlos, van a pensar que estoy hablando con usted. Sí, sí, te agradezco, Enrique. Tu repregunta. Hace un momento mencionaste, Carlos, el ejemplo de Chile, ¿no? Un ejemplo muy interesante en el cual ellos han acercado la demanda a los principales centros digamos, de adquisición de sus productos. Quizás una de las grandes debilidades que tenemos nosotros en nuestro cuerpo diplomático es que no tenemos excelentes brazos extendidos para hacer llegar esa oferta peruana hacia los países que nos interesan. Por un lado, si bien es cierto, en algún momento se establecieron los asesores comerciales, ¿no? Los asesores económicos, en un primer momento se pensaba de que ellos iban a poder ayudar en este sentido. Sin embargo, no se ha visto en los resultados, digamos, que nosotros hubiésemos querido. De otro lado, a ello no podemos agregar también que ha habido deficiencia en el Estado en la medida que no ha cumplido con su función de promover actividades productivas que permitan precisamente que los niveles de inversión y de producción sean mucho más grandes de los que han mostrado en tu presentación, porque ahí mostraste que, por ejemplo, de toda el área productiva solamente se estaba aprovechando un 4%, probablemente porque digamos, las condiciones para efectuar las inversiones no son las más adecuadas. ¿Qué piensas de esto? Sí, totalmente de acuerdo. Primero con tu comentario respecto a que sí, nos falta ser mucho más agresivos, o sea, mucho más agresivos. Yo no digo que sea solo un error de Cancillería, ¿no? Creo que el trabajo es conjunto. Tú tienes que tener un experto, o sea, el más capo en temas de administración de negocios, ¿no? O sea, no ser mezquinos. Si en Cancillería no está la persona que vaya, haces un headhunter, llamas al mejor, un agregado agrícola, o sea, armar equipos de verdad, ¿no? O sea, no pensar en que tiene que ser necesariamente un diplomático. Lo otro, sí, lo que pasa es que lamentablemente no se entiende lo que es poner en valor tierras productivas, o sea, poner en valor una tierra lista para exportar arándanos que puede llegar a 20,000, 25,000 dólares hectárea. Entonces, eso es algo que lamentablemente no se entiende, ¿no? Y claro, y no se entiende que muchas veces cuando haces una inversión de 100 hectáreas, que es un montón de plata, o 500 hectáreas, Camposol tiene mucho más, obviamente, estás hablando de un montón de plata que no la recuperas y además que el producto agrícola es súper riesgoso, porque te viene la sequía como estuvo en el norte hasta hace poco, ahora ya hay lluvia, y te para. O sea, hay mucho riesgo y eso es algo que lamentablemente no se logra transmitir y el gobierno no ha sabido hacer pedagogía respecto a eso. O sea, si uno va a Olmos, Olmos era igual que Villa El Salvador, no había nada. Producto de la irrigación que se hizo, el trasvase, se puso en valor, pero eso cuesta un montón de plata. Entonces, esa es la parte que de alguna manera no se logra transmitir a la gente y piensan que todo esto ha surgido pues de la nada. Esas inversiones tienen flujo de cajas que se recuperan eh, en muchos años. Entonces sí, sí es algo que yo creo
toca mucho, mucho reflexionar, hacer pedagogía y explicar a todos los partidos, ¿no? Yo creo que los candidatos que escuchamos muchas veces opinan, pero nunca han visitado o nunca han ido a ver lo que es realmente poner en valor una tierra de esas, ¿no? Entonces, ahí hay mucha pedagogía por hacer y creo que foros o espacios como esto justamente ayudan, ¿no? Ayudan a ello. Interesante. Para concluir, vamos a una de preguntas y luego del cual el doctor Carlos Castro dará pues su palabra final. Más bien, pero no puedo resistir, digamos, la tentación de aprovechar la oportunidad que estoy frente a tres economistas, a la vez que ustedes formulen sus repreguntas, conocer cuáles han sido sus impresiones técnicas, luego de haber escuchado los planes de gobierno de diferentes equipos económicos, de los partidos que van a participar en las elecciones presidenciales del gobierno de. Comenzamos contigo, Carlos Ponce, que escuchamos tu comentario, tu pregunta y luego tu opinión sobre los equipos, las propuestas de los equipos económicos. Bien, te agradezco. He tenido dificultades en entenderte bien porque tu audio no está muy bien, me parece, o te he escuchado entrecortado. En fin, primero quiero hacer un comentario con referencia a la actividad que realiza las oficinas comerciales de Perú en las diferentes embajadas. Yo creo que el recurso humano es el talón de Aquiles en ese tema, porque, por ejemplo, un agregado comercial, si bien es cierto los embajadores, un porcentaje muy alto está definido por funcionarios de carrera, hay un porcentaje que define el gobierno de turno para pagar favores políticos. Y como quiera son temas muy sensibles, se utilizan las oficinas comerciales como el refugio de aquellos amigos cercanos al partido de gobierno para pagar ese favor político. Y yo les cuento un caso muy particular. En el año 2001, el gobierno de Toledo, había un señor que había estudiado en la Argentina, había estado ahí 25 años, era economista también, y le había hecho la campaña a Toledo en Buenos Aires, en la Argentina en general, y lo hizo ganar allá, o sea, sacó una gran votación. Y no tuvo mejor idea que nombrarlo agregado comercial del Perú en la Argentina. Yo tuve oportunidad de estar en Buenos Aires en el 2005, 2006, y él todavía seguía ahí. Yo le fui a decir que me parecía interesante desarrollar de alguna manera la exportación de 3 productos que iban a ser muy buenos que llegaran al mercado argentino. Esto era la palta, que era superior largamente a la que viene de Brasil, o la que iba de Brasil a la Argentina, el limón, que era largamente superior al brasilero, y al boliviano creo, y finalmente la lúcuma, que es un producto que no conocían y que los argentinos se desviven por comerla porque es muy rica, los que la conocen sobre todo, ¿no? Entonces eran 3 productos a trabajar. Pasó mucho tiempo, lo conversé en varias oportunidades con este señor, ya vía correo electrónico, en fin, llamadas telefónicas, y nunca hizo nada, porque creo que no entendía la importancia que tenía esa oficina comercial de poder penetrar los productos peruanos en la República Argentina en ese caso. Imagino que eso pasa en diferentes lugares del mundo, y por eso que, como tú decías, en Chile son oficinas muy potentes que hacen negocios para los países a los que representan, y eso es lo que nos falta como el recurso humano, lamentablemente muy escaso, digamos, ¿no? Con calidad sobre todo. Tú habías mencionado que la agricultura, el 5% casi de las áreas cultivables, de las hectáreas totales, eran para productos de exportación. Y el 95% lamentablemente es para lo que se llama la agricultura familiar que están propiciando ahora. Y no se ha podido hacer más porque el ente que financiaba o financia esas actividades es el Banco Agropecuario, que lamentablemente también carece de recurso humano porque tiene muchos ingenieros agrónomos manejando el banco, cuando es un negocio que lo debe manejar pues banqueros. Y lo digo yo porque he trabajado en banca 30 años. Yo he trabajado en agrobanco y he visto esa dificultad.
El tema de arándano, por ejemplo, en el 2011, efectivamente, la hectárea estaba arriba de $20.000. Y en la zona de Cañete, en Lunahuaná, por ahí habían algunos agricultores que habían apostado por el arándano, cuando recién se empezaba, con mucho miedo, ¿de acuerdo? Y era difícil que el directorio del banco aprobara esos financiamientos, ¿de acuerdo? Porque iban a un terreno desconocido. Y hoy mira cómo estamos con el arándano, que es un producto magnífico de exportación. Y bueno, quiero hacer la pregunta de lo que me dejó preocupado. Si bien es cierto, el Tratado de Libre Comercio con China está de alguna manera, según dice la gente de Gamarra, poniéndonos al borde de la quiebra, porque hay una serie de evidencias que hay dumping, ¿por qué el Perú no actúa con las salvaguardas correspondientes? ¿Será porque hay un mercado de 1.500 millones de personas que no quisieran tirarse abajo por un sector que podría ser de alguna manera, no sé, ayudado de otra manera? ¿O cuál es la razón por la cual el Perú no actúa contra ese tratado? Bien, a ver, continuamos con la pregunta también del almirante Carlos Lima para las palabras de cierre del doctor Carlos Castro Cerón. Carlos Lima, almirante, disculpe. Correcto, Enrique. Planteando como pregunta era... Vamos a bombardearlo a Carlos con una serie de preguntas para dejarle la parte final de toda la respuesta. Muy bien. A ver, más bien algo que ha obviado todavía, porque no me he escuchado bien, parece Carlos Manuel Ponce, también sus impresiones respecto desde el punto de vista técnico, evidentemente, de los equipos económicos de los diferentes partidos políticos. Un poco a la vez que realice el comentario y la pregunta, sería interesante, por lo menos, tener algunos alcances de ustedes, ¿no? Le escucho, almirante. Bueno, en relación a los planes de gobierno, por ejemplo, que se vienen presentando, en realidad hemos tenido muy poco acceso a las propuestas de los diferentes candidatos, ¿no? La gran mayoría se han referido a propuestas que son desde cierto punto de vista inviables, sin mayor sustento técnico. Sin embargo, no hemos visto, digamos, propuestas potentes, fuertes, relacionadas con temas tan interesantes como, por ejemplo, el comercio internacional. No se ha visto propuestas orientadas a cómo superar ese grave problema que tiene el sector agrícola en estos momentos. Si bien es cierto, el único que está hablando de resolver algo, la brecha de infraestructura es López Aliaga, del resto prácticamente no se escucha, salvo algunos temas relacionados pues con hacer que las AFP devuelvan todo el dinero, hacer de que todos cobren su CTS y en fin, y por otro lado la entrega de bonos por todo un año, ¿no? O sea, en realidad creo que los partidos políticos, la gran mayoría, no están presentando propuestas concretas, propuestas que nos podrían llevar a un nivel de crecimiento post pandemia. Y lo que es peor, no están atacando la pandemia. No vemos medidas concretas relacionadas a cómo enfrentar esta grave crisis sanitaria que no la está haciendo ni el propio gobierno. Entonces, indudablemente, en la medida que esta crisis se mantenga, el aparato productivo y el sector económico se va a ver seriamente afectado, ¿no? Y al afectarse las actividades productivas, lógicamente el comercio internacional se va a ver también seriamente afectado, con lo cual el país no va a generar digamos, ese crecimiento que ha venido desarrollando durante los últimos años. Hasta cierto punto, digamos, de las informaciones, de los indicadores macroeconómicos señalan de que para este año debe haber un crecimiento del orden del 8.5% del PBI. La verdad es que a mí me parece hasta cierto punto optimista, en el sentido de que lo que estamos observando es una retracción muy tremenda, con una quiebra tremenda también de una gran cantidad de pequeños negocios. Se está afectando, digamos, el sector que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo, el sector de los microempresarios, el sector de los emprendedores. Hay una serie de negocios que se han venido abajo y la verdad es que llevar adelante cómo resolver toda esta problemática es un tema que no lo he escuchado en la gran mayoría
postulantes a la presidencia de la República. Sin embargo, yo le pediría a nuestro ponente del día de hoy qué sugeriría, digamos, como acciones del futuro gobierno, de este gobierno que se va a instalar el 28 de julio, como medidas inmediatas para enfrentar esta grave crisis que deviene de que buscaría más bien generar una reactivación económica en nuestro país. Doctor Castro, escuchamos su... Perdón, Enrique, yo Sí, sí. quería, perdóname, Sí, me faltaba lo que me dijiste, el comentario con referencia a los planes de gobierno que no te había escuchado. perfecto, Sí, perfecto. mira, efectivamente, como dice Carlos Lima, hay mucho populismo en las propuestas, hay que devolver el dinero de la AFP, de la ONP, sin considerar cómo funciona uno y otro sistema. Hay muchos qués, pero no hay el cómo. No hay cómo vamos a hacer, de dónde va a salir la plata para hacer tal o cual cosa. Y ahí me preocupa, por ejemplo, volviendo al tema de comercio internacional, el otro día en una entrevista el señor Hernando de Soto dijo que, por ejemplo, que los TLCs tenía una serie de beneficios, aranceles cero y qué sé yo, y mencionó que una empresa que no tuviera directorio, ¿de acuerdo?, no podía acceder a los beneficios del TLC. Yo quisiera preguntarle a Carlos si eso es cierto. Una MIP estaría perdida, o sea, no podría hacer un acuerdo con otro país para importar algún producto que lo pudiera traer sin aranceles y con un precio competitivo, porque si no tiene directorio en su estatuto, porque es una pequeña empresa, una IRL de repente, simplemente no tiene posibilidad de hacerlo. ¿Eso es correcto o De Soto ha dicho algo que no es, que de repente se le ha pasado o lo ha dicho erróneamente? Bien, doctor Carlos Cerón, le escuchamos sus respuestas y su comentario técnico. Gracias por el comentario, gracias por las preguntas. La verdad que empiezo por la última. La verdad que me sorprende, no había escuchado esa declaración del candidato de Soto, y la verdad que eso nunca lo he visto, ¿ah? O sea, no tendría nada que ver la naturaleza jurídica Así de, es. de la empresa, o sea, sería como ir en contra de la naturaleza del comercio exterior, ¿no? O sea, no le encuentro sentido, no le encuentro sentido a la frase, el TLC no puede llegar a ese nivel de especificidad, ¿no? O sea, no, salvo que por ahí no haya leído bien, pero no le veo sentido. Dicho esto, en el tema de lo de salvaguardias que preguntaron, el problema es más complejo, ¿ya? El problema es más complejo porque, y eso es una clase, eso es un curso, es más. Lo que pasa es que cuando los países hacen daño a otro país comercialmente hablando, tú tienes tres medidas que son distintas: el antidumping, que castiga el dumping; el derecho compensatorio, que castiga al subsidio; y la salvaguardia, que no castiga nada. Me explico. Cuando tú aplicas antidumping, estás castigando un dumping. Es decir, estás castigando a una empresa. Es la empresa, imagínense la empresa Carlos S.A., que exporta a otro país y exporta más barato de lo que vende en su mercado interno. O sea, imagínense que yo les vendo este celular acá, yo lo hago acá en Perú, acá lo vendo a $100 y en Estados Unidos lo vendo a 80, que es lo que más o menos dicen. Entonces, cuando yo tengo esa conducta de Estados Unidos, ¿qué podría hacer? Ponerme un antidumping, pero a mí como empresa, no al país, a la empresa que practica la mala conducta. Eso es de alguna manera cuestionable teóricamente, y yo he escrito mucho sobre eso porque yo no estoy a favor de eso, pero es lo que el comercio internacional permite. Entonces, cuando hablamos de dumping, hablamos de eso. Cuando hablo de derecho compensatorio, ya hablo de castigar un subsidio, es decir, castigo al país. ¿Por qué? Porque es el país, no la empresa, la que distorsiona. Me explico. Estados Unidos regala a sus productores de algodón $10 por cada kilo exportado. Entonces, obviamente es el gobierno quien da el subsidio y el país afectado puede aplicar un derecho compensatorio. Nosotros, por ejemplo, ahorita teníamos aplicando un derecho compensatorio al bioetanol, al etanol que viene de Estados Unidos, porque Estados Unidos subsidia el maíz, al subsidiar el maíz, exporta etanol más barato y nos hace daño.
obviamente con una investigación. Pero es el derecho compensatorio que castiga al país, no castiga a una empresa, a diferencia del dumping. Y la última medida de comercio internacional es la salvaguardia. La salvaguardia no castiga ninguna conducta, es yo reconozco que no puedo competir contigo y por lo tanto yo me voy a cerrar a esas importaciones. Pero como no estoy castigando ninguna conducta desleal, yo tengo que ser muy juicioso en ponerte la medida y el otro país me puede pedir compensaciones. Entonces, eso es lo que lamentablemente se está haciendo en este caso. Gamarra está pidiendo salvaguardia, no ni antidumping ni derecho compensatorio. Al pedir salvaguardia, lo que está diciéndole al gobierno es, ciérrate las importaciones chinas, olvídate que existen, y China está mirándonos y dice, ok, yo sé que lo puedes hacer, pero si lo haces, me tienes que compensar. La pregunta en qué le compensamos. O China puede aplicar una retaliación y decir, ok, tus uvas ya no entran más, porque estoy aplicando la salvaguardia. Entonces, ahí hay un tema complejo. Es un tema bien complejo y la salvaguardia es bien política. Trump lo quería usar y no pudo porque todos los países le decían, tú haces y yo retalio inmediatamente. Dicho esto, ya para terminar con la última pregunta que me hicieron con los planes de gobierno, el problema de los planes es que son una lista de deseos en general, de buenas intenciones, porque no lo vemos seriamente, no lo vemos como un documento para cumplir, llevar al Jurado Nacional de Elecciones, y yo no he encontrado hasta ahorita ningún plan que diga cómo se va a financiar. Ahorita no hay plata, señores, o sea, ahorita no hay plata, ahorita la caja está quebrada, no está quebrada, pero la caja está súper complicada, los ingresos no han sido por la pandemia, hemos gastado importantes reservas que tenemos, entonces realmente la tenemos bien difícil como para ponernos a ensayar cosas muy novedosas, o sea, yo diría, porque si tú decides apostar por gastar, a alguien le tienes que quitar. No hay forma salvo que volvamos a la época de la maquinita que ya no se puede, constitucionalmente hablando. Entonces, sí es bien riesgoso de hacer eso, y yo creo de que definitivamente el gobierno que venga primero tiene que preocuparse en cómo ordenar la casa financieramente. O sea, no hay forma que haya otra opción para mí en el corto plazo, ¿no? Y dicho esto, lo vinculo al último comentario de Carlos Lima en el sentido de que yo priorizaría productividad. Productividad. Yo ahí no soy anti-MIPE, ¿ya? No quiero que se me malinterprete mi comentario, sino que pensar que todas las MIPES van a exportar, que todo esto se puede, es algo muy deseable, pero no es realista. Uno tiene que empezar por las que tienen la mayor productividad, y nos gusta o no son las grandes empresas. Si nosotros tuviéramos 1000 empresas grandes similares a las que ya tenemos, pucha, el empleo crece, entonces, porque la productividad ahí es más alta, ¿no? Entonces, yo apostaría por ahí. Chile lo hace. Yo les pongo un ejemplo. Chile, a sus proveedores de vino, ¿qué les hizo? Les contrató una consultoría súper costoso donde les identificó todos los bares que hay en Estados Unidos. Así, contrató el estudio y se los dio. Eso es mercado, ahora compitan ustedes. Eso es incrementar la productividad. O sea, tratar de dar productos de bien público para todos y que compitan de una manera leal. Nosotros siempre hay este discurso de que la gran empresa y la pequeña empresa, y no buscamos cómo las integramos, ¿no? O sea, la gran empresa le compra a la pequeña y ahí es donde se van a dar las transferencias de productividades. Eso es algo que lamentablemente no se ve, o al menos lo que veo en los planes de gobierno no me da buena espina, ¿no? Eso es lo que podría comentar respecto a lo que he visto en los planes de gobierno. Gracias. Agradecemos la presencia y participación del el economista Carlos Castro Cerón, los distinguidos panelistas, el almirante y economista Carlos Lima Honores y el economista Carlos Manuel Ponce. Muchas gracias, distinguidos caballeros, y en unos días les estaré haciendo llegar el video de este conversatorio que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.